evidencia de esta actividad. Ok. Bueno, entonces bienvenidos a todos nuevamente. Un placer saludarlos y vamos a dar inicio a la actividad de hoy. Vamos a hablar un poco de formación en la materia de seguridad industrial, salud y ambiente. Específicamente vamos a hablar sobre la prevención y control de riesgos. Son un tema que es sumamente importante en nuestra gestión. Ya hemos hablado de todo lo que corresponde a los programas de seguridad, a los planes que llevamos adelante, etc. Aquí vamos a hablar sobre el módulo de técnicas de prevención y mitigación de riesgos. Previamente, es importante que tengamos presente que nosotros hemos hablado sobre una jerarquía de control de riesgo. ¿Cuál es la jerarquía de control de riesgo que nosotros debemos tener presente en la organización, inclusive en cualquier actividad? ¿Dónde debemos priorizar nuestro control de riesgo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Sabemos que toda actividad, que todo trabajo que hagamos en nuestras empresas genera una cantidad de riesgos, tienen asociado una cantidad de riesgos. ¿Por qué razón? Porque trabajamos con materiales peligrosos, con sustancias peligrosas, con ambientes peligrosos o con situaciones de riesgo que son, desde el punto de vista, que pueden causar un daño. Entonces, es importante primero priorizar, darnos cuenta cuál es el riesgo y darle la prioridad que corresponde. Por eso es importante tener la jerarquía de control de riesgo que ya hemos estudiado sobre este elemento que es sumamente importante y que debemos aplicar en todas las organizaciones. Como es primero, buscamos y detectamos cuál es la fuente de riesgo del trabajo que vamos a realizar. ¿Cómo lo hacemos? A través de las inspecciones, de revisiones, de los materiales que componen las actividades que nosotros vamos a ejecutar en un proceso determinado. La primera que buscamos es la eliminación del riesgo. Sabemos que eso es muy difícil para la organización. Luego viene la sustitución del riesgo por uno que sea menos peligroso o que sea menos dañino, o sea, que sea menos, que afecte desde el punto de vista de salud y seguridad a la persona. Ese es el segundo elemento. Y luego el tercer elemento, que sí es uno de los que nosotros utilizamos con mucha frecuencia, son los controles de ingeniería. No indica que el anterior, el de sustitución, lo hagamos. Claro que sí, podemos nosotros aplicar medidas de sustitución de sustituir una sustancia peligrosa por una que sea menos tóxica o utilizar una fuente de energía que es sumamente peligrosa por una menos peligrosa. Eso se puede hacer en nuestra gestión de trabajo. Pero eliminación, nosotros no podemos eliminar los procesos, no podemos eliminar las sustancias peligrosas, no podemos eliminar las energías, porque forman parte de las actividades que realizamos o los soportes de cada una de las actividades que realizamos. Por lo tanto, nuestra parte más importante y más fuerte es el control de ingeniería. ¿Qué es los controles de ingeniería? Es controlar la fuente donde está el riesgo. ¿Cómo lo vamos a controlar? Primero, viendo qué elementos nos puede causar daño y colocar sistemas como sistemas de control de ruido, como sistema de extracción, como sistema de control de iluminación, por ejemplo, como sistemas barreras de protección. Ese sería uno de los elementos que es muy importante evaluar. Otro control de ingeniería son los estudios ergonómicos que vamos a ver, etc. Luego viene la parte ya que son la parte administrativa, que es la que nosotros actuamos continuamente y como es el programa de formación, lo que es la parte de señalización, lo que es las normas, procedimientos de trabajo, etcétera. Y por último es la parte del equipo de protección que va aplicado al receptor, al trabajador, para que este riesgo, si en caso que se genere un incidente determinado, no le cause un daño, o no le cause daño, o no le cause un daño importante al trabajador. Esos son los elementos que nosotros debemos hablar. Ahora bien, nuestra gestión de riesgo comienza en la organización a través de lo que es el programa de seguridad y salud en el trabajo. El programa de seguridad y salud en el trabajo está orientado a detectar cuáles son los procesos peligrosos en cada proceso de trabajo que nosotros tenemos ya en la empresa. En ese momento nosotros ya identificamos cuáles son los procesos peligrosos. Ahora bien, después que tenemos identificados los procesos peligrosos, tenemos que hacer planes preventivos, planes de control de esos procesos peligrosos. Ese es sumamente importante. Claro, el programa de seguridad define una serie de elementos, por ejemplo, define una política de seguridad, que es el compromiso de la organización en materia de seguridad, prevención y mitigación de riesgos, protección, etcétera, así como el compromiso de dar los recursos económicos, materiales, tecnológicos, para que esos controles se puedan llevar a cabo. Ese es uno de los objetivos más importantes de la organización y por eso tiene una política de seguridad y salud bien definida para el trabajo. Igualmente, existen una serie de responsabilidades. Por ejemplo, las responsabilidades se definen la responsabilidad de cada quien.
cada trabajador es responsable de su seguridad y la seguridad de sus compañeros de trabajo. Es importante que esté identificado. Pero la responsabilidad mayor existe en los niveles superiores, en los niveles de coordinación, de gerencia, de dirección, que deben garantizar que los trabajadores ejecuten su actividad en forma segura. Además de que tratar de controlar esos riesgos a través de elementos adecuados de protección y de seguridad, así como suministrar la parte económica para que se lleve adelante este control. Ahora bien, sabemos que existen una serie de limitaciones desde el punto de vista de seguridad, pero tenemos que tomar en cuenta cada uno de estos elementos en la gestión de riesgo. Entonces hay un compromiso por parte de cada uno de nosotros en llevar adelante un programa de seguridad. El programa de seguridad no es responsabilidad solamente de el hombre de seguridad industrial de una empresa, ni del comité de seguridad, ni de los delegados de prevención, ni del servicio de seguridad. Es de todo el equipo de trabajo, de todos los colaboradores, de todo el personal que interactúa en la empresa. Por lo tanto, es necesario que ustedes conozcan cuáles son los riesgos, cuáles son las medidas preventivas que debemos indicar y cuáles son los procedimientos a seguir en caso de una emergencia determinada, así como la ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional. Por eso es que nosotros tenemos dos medios de protección y de seguridad que tenemos que tener claro, que es la prevención y la protección. Los programas de seguridad, una vez que identifican los procesos peligrosos, empieza a realizar una serie de planes para prevenir que ese riesgo se materialice en el área de trabajo. Tenemos problemas de identificarlo. Bueno, lo identificamos. Ahora vamos a controlarlo para que no haya un accidente. Y si hay un accidente, tenemos que tener unos medios de protección para mitigar los daños causados. Entonces, la prevención es muy importante en la organización. Por eso es que nosotros tenemos que estar claros que tenemos que aplicar previamente lo que es la prevención de accidentes o la prevención de condiciones inseguras, tratar de controlarlas, tratar de verificarlas cuáles son. La prevención de que el hombre no cometa actos inseguros, por ejemplo. Ese es un control que nosotros tenemos que llevar adelante, pero tenemos que identificar cada uno de estos principios de seguridad que tenemos que aplicar cada vez en nuestra área de trabajo y tenerlo pendiente. Sabemos que nosotros conocemos nuestros procedimientos, nuestro trabajo y somos muy buenos desempeñando en nuestras actividades, pero lamentablemente tenemos una serie de riesgos que también tenemos que considerar porque si no, esos riesgos pueden materializar y ocasionar una interrupción del trabajo u ocasionar daños a las personas. Entonces es importantísimo que nosotros apliquemos medidas preventivas. Existen las dos medidas preventivas más importantes, que es la prevención y la técnica de protección. Las medidas de técnicas preventivas van dirigidas a evitar el accidente de trabajo. Nosotros tenemos que evitar que suceda en el trabajo, porque tenemos los controles, tenemos unos riesgos que le hacemos unos controles, pero siempre existe un riesgo residual que no podemos controlar. Ese riesgo residual tenemos que tenerlo bien definido, bien claro, para tratar de mantenerlo controlado en la fuente que lo genera. Por eso es que es importante hacer lo que son las revisiones, las inspecciones, los chequeos de los sitios donde hay los procesos peligrosos, para evitar cualquier accidente de trabajo. Igualmente, la técnica de protección o las técnicas de mitigación son aquellas que actúan sobre las consecuencias. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un accidente? Tratamos de buscar las consecuencias sea lo menor posible, o que el hombre no tenga un accidente, no tenga una lesión grave. Ese es uno de los objetivos fundamentales de programas de seguridad industrial. Tratar de que primero que no haya el accidente, que no ocurra un incidente, y también buscar que si ocurre, que los daños sean lo menor posible al trabajo. Nosotros tenemos un incendio en una instalación, puede generarse un incendio, pero tenemos que tener un medio que detecte el incendio en una forma, vamos a decir, en su parte incipiente, para luego poder tomar acciones de control. Pero no podemos tener un control cuando ya el incendio está declarado, se está propagando rápidamente y la carga calorífica que se está generando es muy elevada. No lo podemos hacer. Entonces tenemos que tratar de cuidarnos. Primero evitar que haya el accidente, luego utilizar los sistemas de protección para que ese accidente no se propague y no genere daños mayores. Si nosotros vemos un lesionado, tenemos que protegerlo rápidamente, aplicarle los primeros auxilios, tratar de llevarlo a un sitio donde tenga su capacidad de recuperación. Si requiere una atención de más especializada, tenemos que llevarlo a un centro de especialidades para que lo traten y lo puedan controlar. Pero no podemos dejar que el hombre siga expuesto al riesgo al cual está generando la lesión, porque puede generar una pérdida mucho mayor. Vemos el caso de exposiciones a gases tóxicos como
amoníaco, como cloro, como en vapores tóxicos, etcétera. Vemos el caso también de exposiciones a ruido, que también es un elemento importante que puede causar daños a la persona. Entonces tenemos que trabajar nosotros sobre esos dos fenómenos o sobre esas dos técnicas, que es la prevención y la protección. La prevención es identificar los peligros y luego tomar medidas de control para que no suceda el accidente. Las técnicas de protección es tratar de buscar medios para que el lesionado o la persona no tenga un impacto fuerte o un impacto agresivo sobre su cuerpo, sobre su organismo. Ese es el elemento. Por ejemplo, un casco de protección, una mascarilla de protección, unos guantes de protección, son elementos que son importantes que debemos colocar nosotros. Igualmente que un sistema de extracción también es importante, porque un sistema de extracción permite que no haya vapores orgánicos, tóxicos en el medio ambiente. Entonces son elementos que nosotros tenemos que identificar. Los sistemas contra incendios son sumamente importantes, los extintores, los gabinetes con manguera, los sistemas automáticos de extinción, los sistemas de detección y alarma son muy importantes. Las brigadas contra incendios también son sumamente importantes. Lo que corresponde a los botiquines de primeros auxilios, a las duchas de dilución de sustancias peligrosas en el caso de contaminación o de contacto con sustancias tóxicas, ácidos o base, por ejemplo, que son corrosivas. Entonces tenemos que tener elementos para esa protección y esa actividad. Ahora bien, nosotros tenemos una serie de técnicas preventivas que debemos llevar adelante, que debemos conocer dentro de nuestro trabajo y nuestras instalaciones y que debemos aplicar progresivamente. ¿Cuáles son esas técnicas preventivas? La primera es la seguridad industrial, es la que está en la parte de seguridad industrial, es la técnica preventiva más importante. La seguridad industrial tiene una cantidad de elementos, de técnicas, de controles que van dirigidos a la prevención de accidentes de trabajo. Prevención de accidentes de trabajo. Entonces, es importante conocer cada uno de esos elementos. Uno de los más conocidos y que nosotros aplicamos continuamente es las inspecciones de seguridad. Luego que hacemos las inspecciones, la evaluación de esos riesgos que generan esas condiciones inseguras de trabajo o esas condiciones subestándar. Una evaluación para ver cuál es la tolerancia o cuál es el impacto de esa condición de trabajo sobre el hombre, sobre el ambiente, sobre la empresa, sobre las instalaciones. Luego tomamos las medidas preventivas y de mitigación, de protección. La formación es importante y luego la investigación de accidentes. Son elementos que nos permiten a nosotros mejorar nuestras condiciones de trabajo en una forma progresiva. Claro, en este caso hay medidas que son activas y medidas que son pasivas, o sea, unas activas y otras que son reactivas, pero también hay medidas complementarias que nosotros tenemos que conocer. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una inspección, estamos hablando de una medida preventiva. En cambio, cuando hablamos de investigación de accidentes, es una medida reactiva que nos va a llevar, claro, a detectar las condiciones que causaron el accidente, el daño, para tomar unas acciones de control. Pero lamentablemente ya sucedió el accidente de trabajo y eso es lo que no queremos. Entonces, la seguridad industrial se basa fundamentalmente en una serie de principios preventivos que tenemos que aplicar dentro de nuestras instalaciones. Y claro, nosotros como profesionales de seguridad lo hacemos continuamente, pero ustedes como trabajadores, como colaboradores en cada área de trabajo, también tienen que evaluar sus condiciones de trabajo, tienen que evaluar su sitio de trabajo, tienen que verificar, tienen que observar su puesto de trabajo, inspeccionar, verificar, colocar, verificar sus equipos de protección, cómo está su extintor, está cargado, está descargado. Hay que verificar cuál es su equipo de protección, lo tienen, está disponible, está en buenas condiciones, está bien mantenido. Todo eso tenemos que llevarlo nosotros adelante. Otro elemento importante y otra técnica preventiva tiene que ver con la higiene industrial. La higiene industrial va dirigida específicamente para aquellas condiciones ambientales, específicamente las condiciones que son dañinas al organismo, que se pueden generar en un ambiente de trabajo. Por ejemplo, hablemos por ejemplo, de emisiones de gases tóxicos, hablemos de casos de generación de ruido, por ejemplo, o calor, o poca iluminación. Son elementos que tenemos que evaluar dentro de nuestras instalaciones. Claro, nosotros como profesionales de seguridad y como especialistas en esta materia, tenemos que detectar dónde hay ruido. Ahora, claro, tenemos que saber una evaluación de ruido, a ver si ese ruido está por encima de los estándares permitidos. Por ejemplo, si supera los 85 decibeles por 8 horas de trabajo. Entonces, esas son evaluaciones que realizamos, hacemos estudios de ruido en todas las instalaciones de la empresa para ver dónde están el mayor nivel de ruido para poder controlar
primero controlarla en la fuente, si no podemos controlar la fuente, en el medio y por último en la protección del trabajador. Son tres medios, tres métodos que utilizamos para control de estos riesgos, específicamente los riesgos físicos y los riesgos químicos, como son primero controlar en la fuente, luego en el medio y por último en la persona. Son los tres elementos que tenemos, los tres esquemas de protección y de seguridad que tenemos contra el trabajo, para el trabajador en un momento determinado. Entonces tenemos que prevenirlo, tenemos que tener la protección, la mitigación, tenemos que tener la formación de cada uno de nuestros trabajadores. Nosotros tenemos trabajadores que están expuestos a ruidos en la parte de generación, por ejemplo, en el mantenimiento de generadores, los que van a la sala de máquina de empresas donde hay una sala de generación que a alto nivel de ruido, tienen que hacer verificaciones de equipo, mantenimiento, etcétera. Entonces tiene una serie de exposiciones que no lo puede controlar en la fuente, por lo tanto tiene que protegerse. Y al protegerse indica que tiene que tener protección auditiva adecuada, así como una evaluación de salud de forma permanente. Otro elemento importante de técnica preventiva es la parte de ergonomía y la psicología aplicada. La ergonomía es lo que hablamos del puesto de trabajo, tiene que adaptar a las condiciones del trabajador, las condiciones antropométricas, las condiciones desde el punto de vista fisiológico del trabajador. Debe conocer cada uno de esos elementos. El hombre cuando va a interactuar con un equipo de trabajo tiene que conocer cuáles son sus condiciones físicas y cuáles son las condiciones del ambiente de trabajo, de la maquinaria. Y si las condiciones de la máquina no están adaptadas a él, porque requiere un sobreesfuerzo, inmediatamente tiene que tomar las acciones de informar para que se corrijan esa situación, porque de lo contrario va a empezar a sufrir fatiga y va a ocasionarse problemas de salud que puede llegar a tener una enfermedad ocupacional. Ese es importantísimo, la ergonomía dentro de los puestos de trabajo. Es la adaptación del puesto de trabajo al hombre, la máquina, el equipo, el ambiente, lo que es la iluminación, lo que es el ruido, el calor, la forma de preparación del ambiente, igualmente la ubicación de los equipos, la maquinaria, los escritorios, la computadora, el ratón, el mouse, por ejemplo. Todos esos elementos tenemos que tenerlos nosotros bajo control en ese momento. Pero el usuario es el que tiene que estar pendiente de que eso esté bien y que esté en buenas condiciones. Y si ve que existe una desviación, inmediatamente informar. Igualmente que la psicología aplicada, que la psicología es tratar de considerar todo el ambiente, la interrelación del hombre con otras personas, con otros trabajadores. En ese momento tenemos que estar claros, tratemos de evitar conflictos sociales, conflictos laborales, conflictos personales, porque eso también puede ser causante de accidentes o de estrés laboral que puede llevarlo a cometer un acto inseguro, que no es lo que se requiere en la organización. Se quiere que haya una armonía, una comunicación adecuada, efectiva entre las personas, que haya un conocimiento, que no exista una traba de ningún tipo y que sean colaboradores todos en sí mismos para tratar de corregir cualquier condición segura que se presente en la instalación. Igual que en el momento de actuación, en caso de una emergencia, que se actúe en una forma segura, en una forma muy rápida y efectiva para tratar de controlar. El otro elemento importante, entonces tenemos el caso de la economía, las inspecciones, las evaluaciones, los estudios, la prevención y la formación e información. Es necesario que todos estemos preparados, formados sobre cada uno de estos elementos. Que no los conozcamos a profundidad, está muy bien, pero que conozcamos estos términos, que nosotros cuando veamos que estamos sentados en un puesto de trabajo y se me empieza a doler el cuello, me empieza a doler las piernas, me empieza a doler los brazos, el codo, la muñeca, o me empieza a doler el cuello, la espalda, inmediatamente dice, epa, tengo un problema de ergonomía, tengo que tomar acciones de control, tengo que informarlo para ver qué podemos hacer para que eso no me ocurra. Bien. Si yo veo que llego a mi casa y tengo problemas de que no escucho lo que me están diciendo, me están indicando, y se indica que el umbral auditivo se desplazó por consecuencia del ruido del ambiente de trabajo y no ha tenido la capacidad de recuperación. Inmediatamente tengo que planteárselo a las personas de seguridad industrial para que me tomen medidas preventivas, ya se hagan los exámenes médicos. Acuérdate que la exposición al ruido es algo que primero es reversible, la pérdida auditiva que tú tienes en un momento determinado, pero por el efecto de la exposición, la continuidad de la exposición en los niveles de ruido, pues se puede convertir en irreversible, que es una enfermedad ocupacional, que es la hipoacusia laboral. Entonces, eso es grave y debemos estar preparados para eso. Nosotros como trabajadores, como profesionales de un ambiente de trabajo, tenemos que conocer cuáles son nuestros riesgos. Y nosotros como personas de seguridad colocamos mucho énfasis en esta gestión,
La seguridad no depende del hombre de seguridad, depende de todos nosotros. Y la otra parte que es muy importante también en la organización son los exámenes médicos, la parte de la medicina laboral, la medicina ocupacional. Sabemos que muchos no queremos hacernos los exámenes preventivos, correctivos, los exámenes provacacionales o los exámenes especiales, pero hay que hacerlo. Hay que ir al médico ocupacional para que el médico ocupacional le haga la historia médica. El médico ocupacional le haga la historia ocupacional correspondiente, a ver si hay algún problema de salud, donde hay una entrevista con el trabajador, donde le indica al trabajador en qué tú trabajas, en qué te expones, con qué materiales, cuál es tu ambiente de trabajo. Él le va a indicar al médico qué es lo que hace, cómo lo hace y con qué lo hace. Inmediatamente el médico indicará si tiene una serie de exposiciones a ruido que le puede causar una enfermedad ocupacional. El examen médico es preventivo, es importantísimo, porque hay veces que nosotros no nos damos cuenta de los problemas de salud que podemos tener, no tenemos síntomas. Y eso es lo importante de los exámenes médicos preventivos, porque el médico cuando hace un examen de evaluación va a verificar si tus condiciones de trabajo están afectando tu salud. En ese momento, entonces, el médico da las recomendaciones para que tú no te enfermes definitivamente o no adquieras la enfermedad ya en una forma grave, crónica. Entonces, los síntomas es importante tener. No esperar que yo tenga dolores para yo ir. Tengo que ir previamente a informar para poder tomar acciones de control. Entonces, la medicina y su ocupación es sumamente importante. El examen médico preventivo, que por lo menos es anual, una vez al año, tenemos que hacerlo. Mire, porque eso nos va a garantizar que nosotros estamos bien de salud, desde el punto de vista de una enfermedad común o desde el punto de vista de una enfermedad profesional. Entonces tenemos que tener capacidad para hacerlo. Las evaluaciones también de los puestos de trabajo por parte del médico, que haga un estudio de la parte ocupacional, de los riesgos en los puestos de trabajo, también lo hacemos. Se pide una asesoría por parte de los médicos ocupacionales que vayan al puesto de trabajo y nos hagan esas evaluaciones. La parte de formación e información de todo el personal a través de las notificaciones de riesgo, los cursos, las charlas y la investigación de enfermedades ocupacionales. Nosotros somos una empresa que tenemos muy baja morbilidad por accidentes, por enfermedades ocupacionales. Entonces tenemos que estar pendientes de que no ocurra ninguna enfermedad por este tipo. Entonces, las enfermedades, lamentablemente, ocupacionales son crónicas porque se pueden detectar inclusive cuando tú hayas dejado de trabajar. Porque puede ser que la enfermedad sea progresiva y te vaya causando deterioro de parte del organismo. Y cuando te quieras tratar, ya la enfermedad es irreversible. Y lo más importante de esto y que tenemos que tener cuidado es que cuando sales de trabajar y que ya estás jubilado o estás pensionado, que tienes una edad determinada por encima de los 50, 60 años, entonces te das a dar cuenta que ya estás perdiendo parte de tu capacidad auditiva, tu capacidad de visión o que tienes un problema a nivel de la columna vertebral, porque tienes problemas con una hernia discal, etc. Entonces, eso es importante tenerlo presente nosotros dentro de nuestra gestión de trabajo, nuestra gestión de seguridad. Debemos tener pendiente cada uno de esos elementos de la gestión. Ahora, hay un elemento importante que es otra técnica, que es la técnica complementaria. Las técnicas complementarias que nosotros tenemos son las partes de los procedimientos de trabajo, los avisos, las señalizaciones, porque es la manera que te alerta a ti de las situaciones de riesgo en la organización. Eso es sumamente importante tenerlo presente. Todos los avisos de seguridad, todas las señales de seguridad, todos los procedimientos están definidos a un riesgo específico en el puesto de trabajo. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta esa recomendación, no obviarla, tenemos que tenerlo pendiente. Si nosotros nos dicen no fumar, cuidado, no fume porque hay vapores orgánicos, vapores inflamables en el ambiente de trabajo. Te dice no cortar, no esmerilar, no fumar, etcétera. Todos esos elementos. Es importante que tengamos pendientes esas acciones de seguridad. Ahora bien, nosotros desde el punto de vista de controles de riesgo tenemos el primer paso que buscamos en la parte de las inspecciones de seguridad, pero porque las inspecciones de seguridad es verificar, identificar cualquier proceso peligroso, cualquier riesgo dentro de las instalaciones de la empresa. Eso es lo más importante, es como te digo, es la parte más crítica y relevante
de los programas de seguridad. La identificación de los peligros, de los procesos peligrosos, de los procesos que nos pueden causar daño, de los actos y las condiciones inseguras dentro del trabajo. Ese es lo más importante. De ahí nace la prevención. Si nosotros no hacemos una identificación de peligro, de condiciones de riesgo, en una forma objetiva, inclusive cualitativa y en forma cuantitativa, no vamos a hacer un control efectivo del riesgo. Por lo tanto, es importante tener nosotros ese identificar, porque cuando identificamos el peligro o el riesgo, lo evaluamos, buscamos cuál es su impacto sobre el ambiente, sobre el hombre, sobre la empresa, inmediatamente cuál es el impacto. Impacto hablamos de cuál es el daño que puede ocasionar en un momento determinado, si va a causar la muerte o va a causar una lesión grave, etcétera. Entonces es importante que nosotros tengamos pendiente cada uno de estos elementos dentro de la organización. ¿Me están escuchando bien? Por favor, porque recibí una llamada de Antonio, no sé si es que no está escuchando la información. Por favor. Por favor, ¿está escuchando bien? Por acá se escucha perfecto, Eusebio. Ah, bueno, sí, es que estoy recibiendo una llamada y no sé si es para decirme que no están escuchando, ¿no? Pero, okay. Sí, jefe, se escucha. Ok, entonces nosotros evaluamos ese riesgo y decimos, mira, el riesgo es alto riesgo, es moderado riesgo o bajo riesgo. Eso lo determinamos en función a la pérdida o al daño que puede causar a la organización. Entonces es importante que tengamos nosotros presente esta gestión de riesgo en la organización. Después que nosotros evaluamos esos riesgos, empecemos a tomar las medidas preventivas del caso. Por favor, es importante que tomemos las medidas preventivas, que apliquemos las medidas preventivas y después que se apliquen, se monitoree que se aplicaron, que se verifique que se está cumpliendo con lo establecido por las medidas preventivas que se dieron, las recomendaciones que se dieron. Tenemos que hacerlo. Ese es un elemento sumamente importante en la gestión de seguridad. Y de ahí comienza la gestión, comienza la prevención de accidentes y de enfermedades. Entonces, cuando nosotros hacemos la parte de identificación, estamos verificando cuáles son las condiciones. Por favor, Jorge, o si está Marjorie por allí, por favor, llamen a Antonio que me está llamando urgentemente. No sé cuál, que debe ser que tiene alguna situación que tenemos que atender, pero como estoy en la presentación no quiero agarrar la llamada. Por favor, a uno de los compañeros de seguridad industrial que lo pueda llamar. Ok, yo lo llamo. Gracias. Otro elemento importante es evaluar el impacto o daño que puede causar la desviación identificada. O sea, nosotros identificamos una desviación, una condición insegura, un acto inseguro. Bueno, vamos entonces a evaluar sobre ese elemento. Por ejemplo, si nosotros vemos una persona que está esmerilando y no tiene lentes de seguridad, lo más probable es que puede salir una partícula proyectada y le puede impactar en el ojo y causarle una lesión grave a nivel del ojo. Entonces, tenemos que verificar que el hombre utilice su equipo de protección, sus lentes, su pantalla facial, etc. Eso es seguridad. Esa es la manera que nosotros lo vemos. Si nosotros vemos una persona que está haciendo un trabajo en altura, un trabajo por encima de 1.8 metros de altura, oye, ese señor no tiene un arnés de seguridad, no tiene un cabo de vida, no tiene una señalización, no tiene a nadie que lo está apoyando, ahí está cometiendo un acto inseguro. Por lo tanto, tenemos nosotros que llamarle la atención o por lo menos informarle y decirle, mire, te puedes caer y te puedes lesionar. Entonces, esas son las acciones que nosotros tenemos que controlar y verificar que se controlan. O sea, eso es lo que nosotros verifiquemos. Si nosotros vamos a una maquinaria, a un generador eléctrico, por ejemplo, y vamos a trabajar con electricidad, ¿cuál es la primera protección que tiene cualquier sistema eléctrico? Es el sistema de aterramiento. Verificamos el sistema de aterramiento está bien, si hay continuidad, si la resistencia es la menor y se mantiene por debajo de los estándares que se requiere para que fluya la corriente hacia una descarga segura de la electricidad en un momento determinado, de un evento determinado. Entonces, todo eso nosotros tenemos que verificar, tanto las condiciones inseguras como los actos inseguros dentro de las instalaciones de la empresa. Y aplicar las medidas preventivas, eso es lo más importante, corregir cada uno de esos elementos y monitorear que se ejecute. Entonces, nosotros tenemos que colocar unos valores importantes de esto, de estas acciones de verificación y de control. ¿Qué es lo primero que hacemos entonces?
la identificación. ¿Cuál es nuestro segundo paso? Después que identificamos, evaluamos el riesgo, el impacto del riesgo sobre el ambiente, sobre la persona, sobre el equipo, sobre los medios de trabajo. Eso es lo importantísimo. Luego viene la aplicación de las medidas preventivas y por cuarto, el monitoreo. Esos son el ciclo que tenemos que cumplir nosotros de gestión de riesgo en la organización. Ahora, ¿qué nosotros buscamos en la gestión de riesgo, en la identificación, en las inspecciones? Buscamos una serie de riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos, riesgos químicos, riesgos psicosociales, riesgos ambientales. Cada uno de esos riesgos tenemos que buscar. Claro, los riesgos están tipificados en función al material que nos puede causar, y si es material, si es físico, micro, te llama un riesgo físico, un riesgo mecánico, un riesgo biológico, etc. Entonces es necesario que nosotros tengamos esa identificación. Claro, cuando no hablamos de riesgo ergonómico, hablamos de un riesgo disergonómico porque no es un riesgo porque la ergonomía no es un riesgo. El riesgo es lo que no tiene ergonomía. O sea, unas condiciones de trabajo que no son ergonómicas para la ejecución de la actividad. Entonces tenemos que estar pendientes, tenemos que verificar nuestras condiciones de trabajo, observar los puestos de trabajo, hacer notaciones, chequeos, verificaciones, etc. Vamos a ver un video que nos lleva a explicar un poco sobre esta información que hemos visto, que es bastante importante e interesante, sobre los métodos que verifican cómo es para la inspección y cómo se hace y cómo se debe hacer en los puestos de trabajo. Entonces, es bueno que tomen en cuenta cada uno de los pasos del personal. En este caso, el personal del Comité de Seguridad Industrial que está haciendo esa evaluación. Ah, caramba, no sale el ruido, está saliendo el... Esperen un momentico, por favor, que voy a parar el video. Las inspecciones de seguridad habituales en su lugar de trabajo son fundamentales para prevenir lesiones y enfermedades. El propósito principal de estas inspecciones es identificar los peligros al estudiar las condiciones y las prácticas en el lugar de trabajo para que se puedan realizar los cambios necesarios. En este video seguiremos a los miembros del Comité de Seguridad mientras realizan una inspección. Ok, ya saben lo que vamos a hacer, ¿verdad? Hemos tenido muy buenas inspecciones últimamente. Así que vamos a comenzar el día. Cuando los miembros del Comité de Seguridad realizan la inspección, es importante que hagan lo siguiente. 1. Escuchar las inquietudes de los trabajadores y los supervisores. Recopile comentarios de las personas que participan directamente en el trabajo que usted está inspeccionando. 2. Saber más sobre los trabajos y las tareas. Incluso si usted ya sabe mucho sobre las tareas en su trabajo, es conveniente examinar los pasos que otras personas realizan para completar el trabajo. Es posible que le sorprenda lo que descubra. 3. Identificar los peligros existentes como también los posibles. No se quede con los que puede ver. Profundice más y detecte peligros que aún no han salido a la luz. 4. Determinar las causas subyacentes de esos peligros. Averigüe cuál es la causa. 5. Supervisar los controles de peligros ya implementados. Esto incluye equipos de protección personal, controles de ingeniería, políticas y procedimientos. Y por último, recomiende una medida correctiva. Su esfuerzo no es útil para evitar lesiones si no se resuelven los peligros. Haga recomendaciones y llévelos a cabo para asegurarse de que se corrijan. Para demostrar estos conceptos, observemos a los miembros del Comité de Seguridad mientras realizan una inspección. De acuerdo. Bueno, bien. Creo que estamos listos para comenzar. Bien. Bien. Una buena práctica es comenzar el recorrido por los pasillos, buscando elementos fuera de lugar y peligros de tropiezo. Asegúrese de que las salidas no estén bloqueadas y que haya señalización clara. En este caso, el cartel de salida no está encendido durante la evacuación. Luego, los miembros del grupo documentarán eso como parte de la inspección. Investigar los peligros eléctricos siempre es una prioridad en una inspección de seguridad como esta, y esto incluye asegurarse de que los enchufes funcionen correctamente. Al parecer, este tiene polaridad inversa.
lo cual genera un posible peligro de choque eléctrico. Esto es algo que no se puede reparar de inmediato, por lo que la documentación indicará que debe hacerse un seguimiento. Otro punto importante es inspeccionar los extinguidores de incendios. Confirme que el extinguidor esté visible, sin obstrucciones y en su lugar asignado. Este se encuentra sobre el piso, por lo que se lo debe ubicar en el lugar correcto. Este es un ejemplo de un peligro que se puede resolver de inmediato. Verifique que el pasador de bloqueo esté intacto y que el sello de seguridad no esté alterado. Confirme que el manómetro o indicador se encuentre en la posición o el intervalo de funcionamiento y levante el extinguidor para asegurarse de que aún esté lleno. Examine el extintor para detectar daño físico evidente, corrosión, fuga o boquilla obstruida. Asegúrese de que las instrucciones de funcionamiento en la placa de identificación puedan leerse y estén hacia afuera. Controle la última fecha de mantenimiento profesional en la etiqueta para asegurarse de que se siguen las recomendaciones del fabricante durante las inspecciones de rutina. Desde que esta compañía tiene montacargas en su operación, es necesario verificar con los conductores y asegurarse de que sigan correctamente los procedimientos de operación. Una de las cosas que nuestro equipo revisará es la lista de verificación del operador. Algunas de las cosas que se deben controlar son frenos, dirección, cinturones de seguridad, luces y mantenimiento del motor. Se debe realizar una inspección del vehículo, es decir, una revisión ocular de las llantas y los rines, los mecanismos hidráulicos, la placa de datos y el estado general del vehículo. Hay mucho por cubrir cuando se trata de los montacargas, así que no entraremos en esos detalles en este video, pero la página de temas del sitio web de Oregon OSHA, correspondiente a camiones industriales motorizados, tiene información adicional. Hay un enlace en la descripción a continuación. Si la maquinaria forma parte de su lugar de trabajo, debe incluirse en su inspección de seguridad. Usted querrá asegurarse de contar con la protección adecuada de todas las máquinas y de que dicha protección esté en buen estado. Usted querrá hablar con el operador para saber si se siguen los procedimientos de cierre, cuando los protectores se retiran temporalmente para realizar el mantenimiento. Asegúrese de que se utilice la señalización adecuada para comunicar los peligros a los empleados. En este caso, se trata de comunicar los peligros eléctricos. Se recomienda que consulte el manual del fabricante para asegurarse de que la máquina se use correctamente y los empleados le realicen mantenimiento. Otro aspecto importante es verificar que los empleados que trabajan con la máquina estén debidamente capacitados sobre su operación y usen el equipo de protección personal adecuado. Junto a esta máquina hay un tablero de siluetas, por lo que resulta una buena práctica asegurarse de que las herramientas estén en buen estado y en su lugar correcto. La lista de inventario tendrá un listado actualizado de las herramientas en el tablero para asegurarse de que nada falte o esté ubicado incorrectamente. Oregon OSHA exige que determinadas industrias cuenten con estaciones de lavado ocular. Aquí, nuestro equipo inspecciona una de sus estaciones de lavado ocular. Esta es una estación de lavado ocular montada en la pared, así que supervisan para asegurarse de que esté debidamente cerrada y que funcione sin necesidad de usar las manos. Si tiene una estación de lavado ocular portátil, querrá controlar algunas otras cosas, como verificar que el líquido se cambie a su debido tiempo. Muy bien, Sí. lo logramos. Me cansé. La inspección te agota, ¿no es así? Sí, pero salió bien. Sí, fue así. Fue así. Una muy buena inspección. Precisamente pensé que haríamos un informe rápido para que puedan irse. Así que hice algunas anotaciones y luego ustedes podrán completar todo lo que pude haber omitido. Una vez que haya finalizado la inspección, analice los problemas, los peligros o los accidentes que podrían generarse a partir de los hallazgos del equipo. Priorice cuáles son los más importantes para repararlos primero y elaborar un plan de acción claro. En este ejemplo, tenemos varios temas que el grupo debe abordar. Esa luz de emergencia en la señal de salida junto a la puerta de salida no funcionaba y redactaré una orden de trabajo sobre Muy eso. bien. Está bien. Para solicitar a alguien que la repare. Probablemente sea solo una batería. Al escribir el informe de inspección, indique exactamente lo que se encontró e identifique con precisión su ubicación. Cuanto más detallado sea, más efectivo será el informe. Es posible que sea beneficioso asignar un nivel de prioridad a los peligros para indicar la urgencia de la medida correctiva. Un ejemplo de esto sería usar un sistema como este: A, importante; B, grave; C, leve. Cuando asigne prioridades a los peligros, la gerencia podrá identificarlos y evaluarlos y tomar decisiones con mayor rapidez. Después de mencionar cada peligro, especifique cómo repararlo y, de ser posible, establezca fechas límites. Cada uno de los miembros del equipo de inspección debe revisar el informe para comprobar si es claro, preciso y exhaustivo. Además de abordar los peligros actuales, recuerde revisar y supervisar el proceso de las recomendaciones anteriores. Muy bien, sí. Bien,
logremos colocarlo de nuevo en su lugar. Así que redactaré un memorándum para la gerencia sobre el control del extintor de incendios. La seguridad en el lugar de trabajo es un proceso de mejora continua que requiere compromisos con el bienestar de los empleados. Oregon OSHA cuenta con muchos recursos para ayudar, incluido un informe de inspección de seguridad de muestra. Hay un enlace en nuestra página de recursos de la sección de temas de identificación de peligros donde puede acceder a estos recursos. Si quiere orientación para desarrollar un ambiente de trabajo más seguro, considere nuestros servicios de asesoramiento gratuito y confidencial. Nuestra información. Las cosas que hemos visto en la gestión de seguridad, todos los pasos que se deben hacer en una forma sistemática, ordenada para las inspecciones. Claro, este es el Comité de Seguridad Industrial que está haciendo la inspección, pero también lo pueden hacer los delegados de prevención, así como lo puede hacer el trabajador, el área. Lo importante de esto es que toda inspección, toda verificación de condiciones de seguridad debe estar soportado con un informe, con una nota de riesgo, con un reporte de condiciones de seguridad. Y si es necesario tener evidencia de las condiciones detectadas como fotos, como videos, etc. Es importantísimo cada uno de estos. Ahora bien, nosotros no vamos a inspeccionar los riesgos en una forma total. Sabemos que todos los riesgos se deben de informar, que debemos reportar, que debemos tratar de inspeccionarlos todos en un solo. Pero tenemos que nosotros tener un criterio también de verificación de condiciones. Tenemos que darle prioridad. Sí, a las condiciones de seguridad que vamos a ver. Nosotros tenemos que tener prioridad, por ejemplo, los trabajos de alto riesgo, sumamente importantes, como es el trabajo en altura, el trabajo en áreas confinadas, el trabajo en caliente, los trabajos en electricidad, por ejemplo, se consideran trabajos de alto riesgo. ¿Por qué son trabajos de alto riesgo? Porque cualquier accidente le puede causar la muerte a la persona o le puede causar lesiones graves a la persona lesionada. Y eso tenemos que evitarlo sobremanera. Luego tenemos que tener ese criterio, tenemos que tener también evaluar los que son moderados y los que son bajos. No indica esto que no tomemos prioridades, pero siempre le damos prioridad a los que tienen mayor exposición de un riesgo que le puede causar la pérdida o daño. Si nosotros vemos a un compañero que está trabajando en altura, por ejemplo, y no tiene el arnés de seguridad, que está trabajando en forma insegura, ese es un riesgo que le puede causar la pérdida de la vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que llamarlo y decírselo y tratar de que él tome acciones preventivas, informar a seguridad industrial, porque de esta manera le estamos salvando la vida a ese compañero de trabajo. Entonces, esta es la información que yo le traía para el día de hoy. Muchas gracias por su atención y me gustaría que si tienen alguna pregunta, poder respondérsela. Muchas gracias por su asistencia a este evento, que para mí es sumamente importante haberlo compartido con ustedes, pero sí es necesario que ustedes actúen de una forma proactiva en lo que es la gestión de seguridad y salud del ambiente. Entonces, le agradezco, por favor, que si tienen alguna pregunta, me puedan informar al respecto o me puedan preguntar o pasarme una nota para poder informarles más alguna condición detectada o cualquier evento. Dentro de las actividades de la empresa, no tengan temor a reportar las condiciones inseguras. Repórtenlas, es importante. No tengan temor. No va a haber ninguna acción en contra de ustedes, porque están en su derecho, están en su deber. Lo importante es que lo reporten, porque de esa manera pueden salvar vidas, pueden salvar cualquier daño a la organización, a los procesos. Pueden tomar acciones para evitar un incidente de trabajo que puede poner en peligro a la empresa, a la vida de los demás compañeros de trabajo y daños al ambiente. Muchas gracias. No sé si hay alguien que quiera preguntar o vaya a levantar la mano, por favor. Bueno, si no hay pregunta, voy a cerrar la grabación. Estoy atento a cualquier actividad. Muchas gracias. Ha sido un placer. Feliz día.